Seguimos con más del día y si bien no hay una confirmación oficial sobre la presencia o no de anthrax en la isla, nosotros quisimos traerles a ustedes la buena opinión y todo el conocimiento que tiene el infectólogo Clemente Terrero, quien también sirve como asesor del Hospital Robert Reed Cabral, para que nos ilustre un poco más, doctor, en todos estos temas. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este programa. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Doctor, en el día de ayer, y vamos por favor, productora, de inmediato con ese video, en el día de ayer el presidente Luis Abinader se refirió en la semanal a todo este tema del anthrax. Veamos lo que dijo el mandatario. Tanto el MINER como el DNI, como el J2, nosotros le damos seguimiento. El J2 es el organismo de inteligencia del Ministerio de Defensa. Nosotros le damos seguimiento a todos los temas de Haití, no solamente los temas de seguridad, sino a diferentes temas. Teníamos esa información, la OMS todavía no ha confirmado ese dato, pero nosotros estamos de cualquier manera tomando las precauciones del lugar para prevenir. Ya más adelante, pues, le podemos dar más detalles y el Ministerio de Salud Pública, que está coordinando y se le están entregando. Bueno, eso fue parte de lo que comentaba el presidente Luis Abinader en torno a esta enfermedad. Quisiéramos saber nosotros, desde el punto de vista del sector de salud público, cuáles son esas medidas que se están tomando. Bueno, las medidas que he escuchado son las que está tomando el gobierno en la frontera, en puertos y aeropuertos, básicamente para impedir, para evitar la supuesta entrada de personas infectada con esa bacteria desde el vecino país a la República Dominicana. Creo que esas son las medidas que... ¿En qué consiste el anthrax? ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son los síntomas? Mire, el anthrax es una enfermedad bastante vieja, conocida incluso desde antes de Jesús, que es producida por una bacteria. Una bacteria que, bueno, nosotros los infectólogos conocemos, gram positiva anaeróbica, que afecta básicamente a los animales. Es una enfermedad de los animales. Vaca, chivo, caballo, cerdo. Accidentalmente la misma puede pasar de un animal a los seres humanos, sobre todo de esas personas que trabajan, que tienen contacto directo con esos animales. Entonces puede saltar del animal al ser humano. Básicamente ese es el principal mecanismo de infección. De manera que la transmisión de persona a persona, que es la más importante, la más peligrosa y la que hay que prestarle más atención, es casi imperceptible, es casi nula. Entonces sí se da de un animal contagiado, una persona que trabaje, por ejemplo, con agricultura y demás, se le pega la bacteria. Sí. Y entonces hay casos, sí, de persona a persona. ¿Cómo sería eso? Eso es muy baja, la infectación de persona a persona. O sea, eso es muy bajo. Básicamente, este microorganismo es una bacteria que vive en el suelo en forma de espora, muy similar al Clostridium tetanic. ¿Qué es eso, doctor? Eso, el Clostridium tetanic es la bacteria que produce el tétano, que vive en el suelo, básicamente. Entonces, para entrar al ser humano, normalmente debe haber una puerta de entrada, una herida, igual que pasa con el Clostridium tetanic. El tétano se da cuando la persona sufre una herida. Por eso es que los trabajadores tienen que ser vacunados para evitar que entre esa bacteria y pueda ser frenada e impedir que ocurran casos de tétano. Es muy similar esta bacteria, que para entrar al organismo humano tiene que haber una puerta de entrada y que la persona se ponga en contacto con tejido, con la piel de un animal infectado, o en el piso o en el suelo, y eso pueda entrar básicamente, a través de la piel. La principal forma de contagio es la infección de la piel, a través de la piel.
se habla que más o alrededor de un 95% de las infecciones del antrax son en la piel. Que produce una protuberancia en forma de un absceso, que se confunde mucho con las infecciones producidas por el estafilococo áureo, que es la bacteria más importante que produce infecciones en la piel. Doctor, se parece como una ñáñara, para hacerlo más aplatanado para el pueblo, una ñáñara, un absceso. ¿Cómo puede identificarlo la gente y saber que es un síntoma de antrax? No, probablemente. Los médicos con cierto conocimiento son los que pueden determinar de si se trata de un antrax o no, además observando el componente epidemiológico, o sea, de dónde viene, qué tú haces, qué tú trabajas, tú eres agricultor, tú trabajas con animales y ese tipo de cosas. Porque generalmente en las personas ocurren muchas lesiones y muchas infecciones en la piel, muchas infecciones producidas por estreptococo beta hemolítico del grupo A, llamado estreptococo piógenes, que es lo que más produce, una de las bacterias que más produce infecciones de piel. En segundo lugar, el estafilococo áureo, que es la otra bacteria que produce más infecciones de piel. Eso es muy común en la población humana. Y en cuanto a la comida, doctor, porque vemos, por ejemplo, que entre esas medidas que ha tomado el gobierno está también prohibir ciertos alimentos y demás. ¿Podría decirse que si yo consumo la carne de un animal infectado a través de la vía digestiva, también se me pueda contagiar? Sí, sobre todo si esos tejidos están afectados por esa bacteria produce una exotoxina también, y esa exotoxina se ingiere y esa produce una afección gastrointestinal. Esa es la forma más común de la infección gastrointestinal, porque son tres básicamente: la de piel, que es más alrededor del 95%, la respiratoria y la gastrointestinal. La mayoría de los casos de antrax es en la piel que se da. Claro, hay una historia del jefe, Rafael Leonidas Trujillo, de que sufrió antrax, sí, en 1940, y fue tratado por el doctor Darío Contreras, que había llegado recientemente de hacer sus estudios fuera del país, y la esposa de Trujillo la mandó a buscar de manera compulsiva porque el jefe estaba mal. Y entonces Darío Contreras lo operó y lo curó de esa infección por antrax. ¿Por qué? Porque Trujillo era un presidente que le gustaba mucho la caballería. Él vivía montado en caballo y prácticamente ese era su hobby. Entonces parece que se puso en contacto con algún caballo que trajeron de fuera, que estaba infectado por antrax, y entonces se le pegó la enfermedad. Y además de esa llaga que aparece en la piel, ¿qué otro síntoma me daría a mí a entender que yo tengo antrax? Bueno, ese es uno de los más comunes, la lesión en la piel. La bacteria puede entrar en el organismo y producir una septicemia. Y entonces el cuadro clínico ya es mucho más grave, el paciente tiene fiebre, tiene malestar general, se puede chocar, puede tener manifestaciones clínicas de choque y de septicemia, de gravedad, pero eso son los casos menos comunes en ese sentido. El otro, incluso, que tenemos el conocimiento, fue el atentado terrorista que se dio en los Estados Unidos, donde enviaron a través de carta esporas de antrax, y esas esporas son las responsables de producir la infección respiratoria. No es la bacteria per se. La bacteria tiene un cambio, tiene dos formas biológicas, y una es la forma de espora y la otra es la forma vegetativa. La espora es como entra al organismo, y luego que llega ahí, que encuentra un ambiente apropiado, se transforma en forma vegetativa, que es la responsable de la enfermedad. ¿Y cuál es el nivel de letalidad? Muy bajo, porque las infecciones de piel son leves, son casos muy particulares, los casos de gravedad. Entonces no es necesario alarmarse tanto, ¿o sí? No, yo no sé por qué estamos alarmados frente a eso. Yo lo primero que dije es que la población dominicana no debe alarmarse, porque el riesgo
que tiene la población dominicana con esta enfermedad es muy baja, porque además, el potencial de contagio es muy bajo. Y porque además la capacidad de propagación también es muy baja. La capacidad de propagación es muy mínima. ¿Y cuál es el tratamiento, doctor? Una vez una persona la diagnostican con anthrax, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? El tratamiento es con antibióticos comunes. La ciprofloxacina, la penicilina, son antibióticos. La doxiciclina, son antibióticos comunes. Incluso que el Ministerio de Salud Pública tiene mucha doxiciclina que se utiliza en varias enfermedades, sobre todo en la leptospirosis y esas cosas aquí en el país. ¿Cómo usted entonces considera las medidas tomadas por el gobierno? ¿Son extremas o buenas y válidas? Bueno, desde el punto de vista, para mí, quien debió asumir mayormente este problema fue el Ministerio de Agricultura, porque es una enfermedad de los animales, es una zoonosis. Para tú infectarte tienen que estar en contacto cercano y duradero con un animal infectado. Por consiguiente, yo pienso que por ahí fue que debió haber venido, pero bueno, darle esta alertacita que sorprendió de esa magnitud, se sorprendió a todo el mundo, creo que debió haberse revisado un poco. Realmente cuando nosotros vimos eso nos sorprendimos y salimos a decir que no había necesidad de alarmar a la población por la característica y el tipo de infección y de enfermedad de la que se trata. Porque ahora, si ustedes me dicen a mí que se trata de un COVID que tiene, o un virus parecido al COVID, o una bacteria parecida al COVID, que tiene una capacidad de contagio muy elevada, porque es a través de la vía respiratoria, que tiene una capacidad de propagación muy rápida, porque es a través del contacto, yo sí, ahí le doy la razón. O si ustedes me dicen, se trata de un cólera que se transmite a través del agua, que precisamente llegó a la República Dominicana desde Haití, y que el agua es necesaria para la vida. Todo el mundo necesita agua. Cada hora, cada minuto para poder sobrevivir. Que el río Masacre está infectado. Exacto, ya es algo diferente y que se transmite a través de la disposición y esas cosas ya es diferente. Cuando usted evalúa una enfermedad, tiene que apoyarse en varios elementos básicos. En este caso, cuando se trata de contagio, de transmisión y de riesgo, tiene que apoyarse en el mecanismo de contagio y en la capacidad de contagio de ese agente infeccioso. Y no sabemos por qué no se valoró eso antes de dar esa alerta epidemiológica. Bueno, yo pienso que este último mensaje del doctor Clemente Terrero es sumamente clave. No alarmarse, sí estar, por supuesto, bien atentos a cualquier información que dé el Ministerio de Salud Pública, esperar que el Ministerio de Agricultura tome medidas por igual, pero lo importante de esto es que no es una bacteria o una enfermedad que se propague así tan grande ni que llegue a muchas personas. Entonces, importante es esta recomendación que da el doctor Clemente Terrero de mantener la calma y acudir siempre a las informaciones que nos dan quienes saben sobre este tema, que son los infectólogos. Así que, doctor, muchas gracias por acompañarnos en este día. Con usted finalizamos este programa de este martes. Mañana miércoles nos vemos con mucho más contenido aquí en El Día.